y me gustaría que entrásemos en este texto, en Primera de Pedro, tratando un tema que es tremendamente importante. Es un pasaje con el que llevo peleando bastante tiempo y nunca quedo completamente convencido de que he sacado el 100% del pasaje. Gloria a Dios por ello, su palabra es mucho más profunda de lo que nosotros de algún modo pudiéramos entrar en ella, ¿no? Pero el Señor ha dado su mensaje claro y comprensible para que nosotros pudiésemos entender lo necesario para poder aplicarlo en nuestras vidas y vivir para su gloria. Y el tema que trata el texto que vamos a ver está en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6. Trata precisamente de esto, de vivir para la gloria de Cristo, de identificarse con Cristo en sus sufrimientos para lograr sus propósitos en nuestra vida, que no es otra cosa que acabar con el pecado para vivir en su voluntad, o para su voluntad. Ahora, fijaos, yo vengo de un contexto en el que en mi juventud, aún no siendo yo creyente, estaba bastante involucrado en la iglesia porque yo creía que lo era. Y estaba bastante involucrado en ministerios juveniles y estaba con un grupo de música también, para aquí y para allá. Y hay una de las cosas que pude ver en todo este tiempo, en todos estos años, es una expectativa que se repetía y que se quería transmitir, y es la expectativa de tener cierta normalidad. Queremos que no nos vean a los cristianos como los raros, los aburridos, los que no saben cómo divertirse, los que no saben cómo vivir la vida. No, tienen que saber que simplemente, en nuestro caso, tenemos una relación con Cristo, pero sabemos vivir como el resto del mundo también. No como el resto del mundo moralmente hablando, pero sí sabemos disfrutar de este mundo. Entonces, en un sentido, no queríamos ser los bichos raros. Ahora, estoy hablando de casi del siglo pasado, la verdad. Y probablemente, sobre todo estas chicas así más jovencitas, probablemente eran niñas pequeñas todavía. Y parece que esto es algo que viene de atrás y se ha quedado atrás, pero no, esto ha persistido. Y de hecho a tal punto que la Iglesia a día de hoy, aquí en España, tiene una obsesión por ser relevante socialmente hablando. Y el ser relevante socialmente hablando le ha hecho querer mimetizarse con la sociedad y querer ser una parte más que aporta a la sociedad desde su perspectiva cristiana. Ahora, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que vivir una vida para gloria de Cristo no puede ser más opuesto que el tipo de vida que vive el mundo. No puede ser más opuesto. Entonces, ser un cristiano que vive como el mundo es un oxímoron, es una contradicción de términos. No cabe tal cosa. Ahora, si tú quieres vivir para la gloria de Cristo, esto va a traer en tu vida una serie de problemas. Probablemente te traiga, en el mejor de los casos, marginación o vergüenza, o que te vean como el raro, como el... bueno, en fin. La situación en este texto, en 1 de Pedro, es una situación interesante porque Pedro está hablando a una audiencia que estaba, si no ya bajo presión social, desde luego con una presión inminente. Si la persecución no estaba ya sobre ellos, era inminente. Y estaban empezando a notar lo que era el rechazo por una forma de vida que glorificaba a Cristo. Pedro está animándolos desde atrás, desde realmente toda su carta. Pero en el versículo 13 del capítulo 3 dice: ¿quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? No temáis que os puedan hacer daño si vivís conforme a la gloria de Cristo. ¿Quién os va a poder hacer daño? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Fijaos que aquí Pedro está tratando con este asunto, con los creyentes. No temáis el sufrimiento. De todas maneras, aun si sufrís, tenéis que tener en clara cuáles son vuestras prioridades. Vuestra prioridad es una vida que glorifica a Cristo. Dice el versículo 17, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal.
Y entonces entra aquí en el versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es importante este texto para entender lo que vamos a leer ahora, capítulo 4, versículo 1. Por tanto, porque Cristo ha padecido en la carne, porque Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, capítulo 4, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. En este texto, el Señor, por medio de Pedro, nos está llamando a una identificación con Cristo. Una identificación con Cristo en sus padecimientos, aun si esto supusiese llegar a la muerte, para lograr el propósito que Él tiene en nuestras vidas, que es una ruptura absoluta con el pecado, para poder vivir en la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver en los dos primeros versículos que esta identificación es una identificación con un propósito. Con un propósito. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, o con el mismo pensamiento, si tenéis Reina Valera del 60. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Fijaos, se pone al Señor Jesucristo como nuestro ejemplo a seguir, nuestro ejemplo a imitar. Él ha padecido en la carne para lograr un propósito que es vencer el pecado. Ahora vosotros, ya que Él lo hizo, ahora vosotros también. Esto es un llamamiento a una identificación con Cristo. Vosotros también. Armaos también vosotros con el mismo propósito. La palabra armarse aquí es un término bélico, muy bien escogido, muy bien elegido. Cuando un soldado se arma, no se arma porque esto forma parte de su uniforme. No coge las armas porque forma parte de su uniforme. ¿Por qué coge las armas? Porque va a entrar en batalla. Y cuando un soldado entra en batalla, entra consciente de que hay un peligro real de perder su vida. Entra consciente de que hay un peligro real de perder su vida. Y lo curioso es que no entra en esa batalla por su propio propósito, sino ¿por qué? Ya sea por su nación, por los intereses de su nación, por la defensa de su nación, pero nunca el propósito suyo. El propósito es el propósito de aquel que manda sobre él, de aquel que lo envía, la nación que lo envíe. Y en este caso, en nuestro caso es lo mismo. Lo que el Señor está mandando de nosotros es que nosotros nos identificamos en Cristo para lograr no nuestros propios propósitos. Nosotros nos sacamos del centro. ¿De quién son los propósitos? Son de Cristo. ¿Y cuál es el propósito que quiere lograr Cristo en nosotros? Que terminemos con el pecado. Y del mismo modo que Él terminó con el pecado, y aquí vale pararse y explicar, Cristo no acabó con su pecado, ¿verdad? Es evidente esto. Él acabó con el pecado por causa de aquellos que no podían acabar con su pecado. ¿Entendemos esto? Cuando Él muere en la cruz, muere por nuestros pecados. Él nos libera de la esclavitud del pecado. Romanos 6 explica muy bien todo este proceso. Él nos libera de la esclavitud del pecado para que nosotros ahora podamos vivir en la justicia, en una vida de justicia, una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces Él no muere por su pecado, muere por nuestros pecados, pero por la obra que Él ha hecho, ahora estamos capacitados precisamente para romper con el pecado, cosa que antes no podíamos hacer. Y romper con el pecado puede traer en nuestras vidas sufrimiento. Esto no quiere decir que el creyente deba ir por ahí buscando el sufrimiento en un sentido para ser más piadoso. El dolor no trae piedad. Pero el creyente tiene que estar dispuesto a asumir el sufrimiento que pueda venir por causa de identificarse con Cristo.
El flagelarse a uno mismo no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Pero soportar la vergüenza, soportar el ser desechado por la sociedad, soportar el insulto, soportar incluso sufrimiento físico, por causa de permanecer fieles a Cristo. Esto nos ayuda a cortar con el pecado, romper nuestra relación con el pecado y vivir en la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay un propósito para esta identificación con Cristo. En primer lugar, terminar con el pecado. Terminar con el pecado. En segundo lugar, vivir el tiempo que nos queda en la carne, no para nuestras propias pasiones, no para las pasiones humanas, no para el deseo del corazón del hombre, sino para la voluntad de Dios. El romper con el pecado es lo único que nos capacita para vivir en la voluntad de Dios. Uno no puede permanecer en pecado y a la vez vivir en la voluntad de Dios. Esto es un imposible. Es necesario estar dispuestos a armarnos con el mismo pensamiento que Cristo, es decir, una actitud de soportar el sufrimiento para romper con el pecado y así poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, vemos que es una identificación con un propósito. En segundo lugar, es una identificación con una controversia, una identificación que trae oposición. Oposición. Fijaos, versículo 3. Porque el tiempo ya ha pasado, os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Me gusta la traducción de Reina Valera en este caso, porque, si no recuerdo mal, empieza diciendo el versículo 3, basta ya. Basta ya. Esto es como un decir, hasta aquí, ya está bien. Si se os ha pasado por la cabeza, en un sentido, el claudicar, el dejar un poquito de lado el tipo de vida que estáis viviendo por las dificultades que os está trayendo, basta ya. Baste de vivir como el mundo vive. No intentéis adaptaros al mundo. No intentéis ser como el mundo o intentar pasar desapercibidos en medio del mundo y a la vez tener una relación con Cristo, porque no puede ser. Tiene que haber una identificación absoluta con Cristo. Entonces, basta ya de haber vivido como los gentiles. Y aquí cuando habla de los gentiles, no está hablando de aquellos que no son judíos, sino aquellos que no son pueblo de Dios. En el capítulo 2, versículo 19 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, no erais judíos, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Cuando Pedro, en este texto, en el capítulo 4, está hablando de gentiles, está hablando de aquellos que no son pueblo de Dios. Basta ya de haber vivido como ellos querían. Y es interesante porque esto tira el mito de la libertad humana. El ser humano no vive libre. Vive o bien para servir al pecado, o bien para servir a la justicia. Y esto lo vemos también en Romanos 6, si no recuerdo mal, en el versículo 18. Podemos buscarlo. Dice, y habiendo sido liberados del pecado, lo cual implicaba que éramos esclavos del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. La palabra original aquí es doulos, es esclavo, esclavos de la justicia. Hemos dejado de ser esclavos de unos para ser esclavos de otros. El mito de la libertad cristiana se viene abajo con esto. Cuando nosotros vivimos haciendo lo que quiere el mundo, somos esclavos del mundo. Somos esclavos de nuestras propias pasiones, somos esclavos del pecado. Y Pedro dice, basta ya, no cabe esta posibilidad. No cabe esta posibilidad de mimetizarse con el mundo, de intentar pasar desapercibidos. No cabe esta posibilidad. Por eso hay que estar dispuestos al sufrimiento. Hay que estar dispuestos a la ignominia. Estar dispuestos a ser marginados socialmente. Hay que estar dispuestos a lo que venga por causa de identificarse con Cristo, por causa de vivir para su gloria. Porque el tiempo pasado os es suficiente, baste ya para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y da una lista de pecados o de más bien conductas que no dejan de ser formas de conducta, ¿cómo se dice?
de desenfreno, que después de hecho lo menciona así. Conductas desenfrenadas, sin control, sin límite, que escapan al control del ser humano. En todo esto, dice en el versículo 4, se sorprenden de que corráis con ellos en el mismo desenfreno, de que no corráis, perdón, con ellos, en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, cuando vosotros no vivís como el mundo se sorprende. Si vosotros no vivís como el mundo se sorprende. ¿Y cómo responde? Oh, este tipo de vida es el tipo de vida que yo quiero. ¿Responde así el mundo? No, ¿cómo responde? Con insulto, con ataques. Debemos esperar esto. Esto va a suceder. Cuanto más fiel eres en tu relación con Cristo, más de esto vas a recibir. Porque vives en un mundo gobernado por Satanás y no puede haber nada más opuesto a Cristo que el sistema de este mundo, gobernado por el príncipe de las tinieblas. En todo esto se sorprenden, les llama la atención, les impacta. Les impacta. ¿Y qué es lo que les impacta? Que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. La palabra correr aquí implica, dejadme leerlo porque lo tengo aquí anotado, implica apresurarse en la misma dirección, implica a la vez asociación y propósito. Juntarse con un mismo propósito para correr en una dirección. Un ejemplo muy claro de esto es un maratón. Un maratón, un montón de gente se junta para correr en una misma dirección, con una misma meta, ¿verdad? Llegar a un punto concreto, 42 kilómetros más adelante. Ahora cada uno decide sufrir como le da la gana. Pero la cuestión que tienen los maratones es que la gente salen todos a la vez, corren en una dirección con una misma meta, ¿vale? Como aquí está diciendo, y ellos se sorprenden, dice en este versículo, de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Qué es lo que les sorprende al mundo? Pues fijaos, lo que les sorprende a ellos es que nosotros lo que hagamos es exactamente lo contrario de lo que ellos hacen. Dejamos de correr en la misma dirección con el mismo propósito para frenarnos en seco, darnos la vuelta y correr en dirección opuesta. Correr en dirección opuesta. Si tú haces esto en un maratón, tú imagínate, no sé si se hacen maratones aquí en León o no, no sé, pero vamos a poner un ejemplo muy conocido, la maratón de Nueva York. Muchísima gente participando allí, y entonces sale toda la marabunta de gente allí, y empiezan a correr, y de repente, uno aquí, otro allá, otro acullá, otro allí, empiezan a pararse en seco, a darse la vuelta, y con la misma fuerza, con el mismo ímpetu, empiezan a correr en sentido contrario. ¿Qué van a decir los corredores? Les va a impactar, les va a sorprender, va a ser algo chocante. ¿Qué van a decir? Estos están locos, les dio la pájara. Se les fue. No saben a qué vinieron aquí. A ellos les sorprende, les impacta que no corráis con ellos. Ahora, ¿qué significa esto de correr en el mismo desenfreno? El mismo desenfreno describe el tipo de vida del mundo. Un tipo de vida descontrolado. Descontrolado. Es una vida fuera del control del ser humano, sin límites en sus pasiones y sus ambiciones. Sus pasiones y sus ambiciones los controlan a ellos. Del mismo modo que cuando una presa a un embalse se rompe o cuando un tsunami entra en tierra y no puedes hacer nada, nada más que ver simplemente cómo el agua se desparrama y después esperar a que el agua desaparezca y ver todo el destrozo que quedó allí. La vida del mundo es así, simplemente es un desparrame que está destrozando su vida por completo y solo puedes esperar que la vida pase para ver cuál es el resultado. Eso el mundo no lo sabe, pero se sorprenden de que no corramos en esa misma dirección. Nosotros, los que hemos sido iluminados por Cristo, los que hemos sido llamados a salvación, los que hemos sido guiados o nuestros ojos han sido abiertos por el poder del Espíritu Santo, nosotros vemos la realidad hacia la cual corríamos y con razón damos la vuelta y corremos en la otra dirección. No queremos correr en este sentido, no queremos esto, pero el mundo no es capaz de ver esto. Y nuestro modo de vida señala su maldad, señala su error. Esto es lo que hace que ellos nos insulten, nos desprecien. Y estos son los pequeños sufrimientos cotidianos que nos gusta esquivar. No estamos hablando de grandes persecuciones,
No estamos hablando de que se estén cerrando iglesias. No estamos hablando de que nos apedreen en la calle por ser cristianos. Estamos hablando de la vergüenza que producen tus familiares cuando se ríen de ti en una cena de Navidad o en una cena familiar porque tú crees lo que crees. Y empiezan a sacar los típicos chistes que te avergüenzan. O el típico vecino que siempre hace la broma. Yo tengo un compañero en el trabajo que me saluda siempre llamándome terraplanista. Aún no sé en qué se basa, pero está bien. Le hace gracia. Y yo me lo tomo como una gracia. No lo puedo tomar de otra manera. Ahora, estas pequeñas cosas cotidianas son las que tendemos a intentar evitar. Y entonces queremos pasar desapercibidos. Pero si nosotros empezamos a hacer eso, dejamos o perdemos el impacto que tenemos en el mundo por la transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Si dejamos de identificarnos con Cristo, no hay impacto para el mundo. En todo esto ellos se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hay controversia, hay oposición. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a sufrir esa oposición? ¿Estamos dispuestos? No sé si conocéis mucho a los gallegos, yo los conozco un poco. Una de las cosas que peor lleva el gallego es la vergüenza. Y yo recuerdo un relato, cuando yo estaba en EGB, de un hombre, en la época del hambre, después de la guerra civil, o en el tiempo de la guerra civil, un tiempo de hambre allá en Galicia, y en el que la gente empezó a perder dinero, y un hombre que tenía dinero empezó a perder dinero hasta el punto de arruinarse. Y entonces este hombre, cuando casi no tenía nada, gastó lo que tenía en hacer obras en su casa, en hacer un balcón, hacer obras, ampliar en su casa. Y alguien que conocía la situación le dijo, ¿te estás gastando el dinero de tu sustento en reformar tu casa sin necesidad? La respuesta de este hombre es mejor pasar hambre que vergüenza. Es mejor pasar hambre que vergüenza. Esta forma de pensar es irracional, pero cuando como creyentes buscamos mimetizarnos con el mundo y dejamos de identificarnos con Cristo porque no queremos sufrir estas cosas que nos produce el ser fieles a nuestra relación con Cristo, estamos actuando de esa manera tan irracional. Esta identificación que el Señor pide de nosotros con Cristo en sus sufrimientos, incluso hasta la muerte si esto fuera necesario, para vencer el pecado y poder vivir según la voluntad de Dios, es una identificación también con recompensa. Con recompensa. Vamos a leer en el versículo 5. Dice, pero ellos, estos que os ultrajan, ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio, aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Del mismo modo que la disposición de Dios es salvar, en el momento en el que un alma impenitente pasa a la presencia de Dios, Él está dispuesto a ejecutar su justicia. El Señor va a juzgar el pecado. Estos que nos ultrajan no están mejor que nosotros. No vale la pena mimetizarse con ellos. No vale la pena identificarse con ellos, porque su fin es horrendo. Su fin es horrible. Aquel que podría ser su Salvador se convierte en su juez. Ellos darán cuenta delante de Dios por su oposición a nosotros. Es interesante, pero cuando el mundo se opone e insulta, ultraja al creyente, se opone y ultraja e insulta a Cristo. Y esto lo vemos claramente en la conversión de Pablo. Cuando el Señor lo para en el camino a Damasco, ¿qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? ¿Por qué me persigues? El Señor pide de nosotros una identificación con Él en sus sufrimientos, incluso hasta sufrir la muerte si esto fuera necesario, pero Él ya se ha identificado con nosotros. Él se identifica a día de hoy con nosotros, con su pueblo, su cuerpo.
Ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Su fin está determinado y no es bueno. No vale la pena identificarse con ellos. Es más, si como creyente piensas que vale la pena identificarse con el mundo, no sufrir estas pequeñas persecuciones, estos pequeños padecimientos, estas pequeñas cosas, porque no podemos decir que sufrimos muchísimo más en nuestro país. Si realmente crees que vale la pena mimetizarse con el mundo, yo me preguntaría si realmente eres de Dios o eres del mundo. Si no estás dispuesto a identificarte con Cristo, yo empezaría a preguntarme si realmente tienes una relación con Cristo. Ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, a los que Pedro está hablando, y aquellos que murieron antes que ellos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, es decir, aunque sufran el juicio de los hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Es decir, hay un fin determinado para aquellos que se oponen a Cristo, que no se identifican a Cristo, que no quieren aceptar la salvación de Cristo. Y de la misma manera, hay una recompensa preparada para aquellos que se identifican con Cristo. Y aunque tengan que padecer en la carne, aunque tengan que sufrir el juicio de los hombres, puedan vivir en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos llama como creyentes, como pueblo suyo, como cuerpo suyo, a identificarnos con Cristo, aún en sus padecimientos. ¿Estamos dispuestos a esto? ¿Estamos dispuestos a esto? La finalidad, el propósito no es nuestro, es su propósito en nuestras vidas. Romper con el pecado, vivir en su voluntad para su gloria. Hemos sido exhortados en identificación absoluta con Cristo. Y esto no es una opción para el creyente, no es una opción para unos pocos creyentes con mucha fe y mucho compromiso con el Señor, es un mandamiento que afecta a todo creyente. O te identificas plenamente con Cristo, estando dispuesto aún a sufrir muerte si fuera necesario para lograr el propósito de Cristo en tu vida, o no estás viviendo como un miembro del pueblo de Dios, sino como los gentiles, aquellos que no son pueblo de Dios. Como cristianos, estamos llamados a ser un impacto para el mundo por nuestra manera de vivir, por nuestra identificación con Cristo. Y esto va a traernos problemas. Pero nuestro compromiso con Cristo debe estar por encima aún de nuestro propio bienestar, si queremos romper con el pecado y vivir para la voluntad de Dios, para la gloria de Cristo. Que el Señor nos dé la gracia para tomar esta determinación y vivir de esta manera.